Ya sea en una primera toma de contacto o tras años enteros de estudio, muy pocos discreparían la afirmación de que el matemático, físico, filósofo, teólogo y apologista Blaise Pascal propone una visión radicalmente oscura de la condición humana. De hecho, si tuviera que describir toda su filosofía con una sola palabra, utilizaría sin pensármelo dos veces el adjetivo inquietante. No obstante, ¿qué quiere decir exactamente el vocablo inquietud? Bien, es menester destacar que este término es polisémico, o sea, presenta más de un significado. Para añadir más leña al fuego, algunas de sus acepciones son bastante difusas y solo hace acto de presencia en 13 ocasiones a lo largo de la obra magna del autor, Pensées, por su traducción del francés, pensamientos. Dicho esto, la etimología de inquietud nos remite al latín inquietus, haciendo referencia a la cualidad de no saber descansar, de no poder quedarse quieto, esto es, de estar inquieto. Es por esto por lo que la inquietud se concebía en el siglo XVII en oposición a la noción de reposo, es decir, como un movimiento, revuelo o agitación del cuerpo y alma. Asimismo, sería conveniente echar un vistazo a las proposiciones del diccionario de la Academia Francesa, pues algunas de ellas evocan una dimensión más espiritual. Primero, una impresión dolorosa que suscita preocupación e incertidumbre. Segundo, el desasosiego del estado de ánimo. Y tercero, el estado o disposición de una persona cuya mente aspira siempre a otra cosa al no poder encontrar la tranquilidad o conformarse con lo que hay. Tras esta batería de definiciones, no sería de extrañar que el espectador promedio se mostrara un tanto confuso. Nerviosismo, desazón, inconformismo, ¿en qué quedamos? ¿A cuál de estos conceptos aludía Pascal? Bueno, lo cierto es que a todos ellos. En efecto, la inquietud puede interpretarse como la insatisfacción de una mente presa de dudas existenciales, el correr apresurado de un organismo que deambula por doquier sin saber el porqué de su marco de actuación e incluso un verdadero tormento del estado anímico. Durante el resto del ensayo, exploraremos precisamente 3 de sus componentes principales en aras de extraer valiosas lecciones para nuestro día a día: la angustia vital, el bucle de la diversión y la búsqueda de Dios. Sin más preámbulos, demos comienzo al espectáculo. La angustia vital es un tópico harto recurrente en la pluma del pensador francés, y designa la abrumadora experiencia desde una óptica fenomenológica, aquella que concierne a las manifestaciones del mundo exterior sobre la conciencia, o lo que es lo mismo, cómo vivimos las cosas desde nuestra perspectiva. Con objeto de ilustrar este punto, leeré una de las citas más célebres tanto de su trayectoria como de la filosofía en general. Cuando considero el corto lapso de mi vida absorbida en la eternidad precedente y siguiente, a saber, el pequeño espacio-tiempo que ocupo y observo y que se encuentra hundido en la infinita inmensidad anterior y posterior, me espanto y me asombro por verme aquí y no allí, porque no hay razón alguna para estar aquí en vez de allí, ni tampoco para ser ahora en lugar de entonces. Por orden y voluntad de quién este lugar y momento han sido destinados a mí. ¿Quién me ha puesto aquí y ahora? En líneas generales, el filósofo plasma en su libro una doble intención: testimoniar la grandeza perdida del sapiens y revelar que la criatura humana no es más que miseria e insignificancia. Por un lado, nuestra especie es grandiosa en tanto en cuanto sus miembros son los únicos entes conscientes de sí mismos, lo cual da pie a que sus operaciones en el mundo alcancen un grado de coordinación y sofisticación inimitable. Por otro lado, el individuo es miserable e insignificante en la medida en que dicha autoconciencia incluye consigo la comprensión de que, tarde o temprano, su vida terminará. El pavor como paradigma de la experiencia cosmológica ante un silencio eterno entre 2 bloques temporales infinitos se podría resumir en unas declaraciones tan comunes como perturbadoras. ¿Quién es ese extraño que me mira perplejo delante del espejo?
Yo no soy quien debo ser ni estoy donde debo estar, pero tampoco sé quién debería ser o dónde debería estar, si es que acaso debiera ser y estar de algún modo. Entonces, ¿para qué vivir? Este último interrogante hace que el sujeto estándar se tope prima facie con su propio eco y acto seguido sienta cómo un nudo en la garganta empequeñece su vitalidad. Así pues, la aprensión existencial del individuo tiene por objeto su ubicación, idest no sabe cómo orientarse, e identidad, idest no sabe quién es realmente. En este aspecto, el autor declara: la persona angustiada está visiblemente perdida y despojada de su verdadero lugar mientras trata de encontrarlo desesperadamente en medio de una oscuridad impenetrable. Al final, no ve más que tinieblas por todas partes. Puesto en palabras llanas, no sabemos por qué estamos aquí, cuál es nuestro objetivo último tanto a nivel individual como colectivo, si es que, de facto, hubiera alguno, y para colmo, ningún ente superior, fuerza universal o deidad suprema se encargará de reorganizar y transformar la materia para satisfacer nuestras necesidades vitales y protegernos de los peligros que nos brinda el entorno. A luz de lo mencionado, el ensayista asemeja esta travesía con un calabozo mental asfixiante y opresor en el que el prisionero permanece encerrado hasta que, finalmente, es convocado a su pena capital. Y esta analogía rinde bastante justicia al origen de la propia palabra angustia, procedente del latín augustus, esto es, angosto, estrecho, apretado. Sin embargo, este sofocante pavor se queda un tanto corto a la hora de definir la inquietud pascaliana como problemática universal e intrínseca al ser humano. De acuerdo, ¿qué quiero decir con esto? Mientras el shock fenomenológico puede entenderse como un paroxismo, o sea, una sensación convulsa o un estado de ánimo exaltado, hay otra clase de tensión constante y enquistada en todos y cada uno de nosotros. Una propiedad inherente a la condición misma de nuestra existencia que expande y prolonga la perplejidad por cada rincón de nuestra conciencia cual gangrena. Una cosa es estar inquieto contingentemente, otra muy distinta, ser inquieto necesariamente. Para ser más específicos, una persona podría comerse la cabeza con preguntas existenciales durante un buen rato, e inclusive una etapa crítica de su curso vital, y a la postre, acabar resolviendo el rompecabezas mental fraguando un propósito de vida, trazando una serie de metas y objetivos, desarrollando compasión hacia sí mismo y los demás, o aprendiendo a gestionar las emociones de valencia negativa. Ahora bien, no habría forma alguna de superar o alterar el componente antropológico del angst o inquietud antropológica. Pues aquí ya no estaríamos hablando de una mera desorientación ante el cosmos, una irritabilidad elevada o un rasgo puramente biográfico, sino más bien de un fenómeno intrínseco en el hombre que se basa en 5 pilares fundamentales: pasionalidad, ignorancia, impermanencia, aburrimiento y sufrimiento. En primer lugar, la pasionalidad consiste en la presencia inexorable de las pasiones o emociones. Hay quienes plantean la clásica dualidad razón-emoción como una guerra de buenos contra malos, por descontado, colocando a la parte racional en el lado del bien y a la parte emocional en el lado del mal. Para Pascal, esta falsa dicotomía no tiene sentido. El apologista repudia en un mismo gesto tanto la moralidad de un perfecto dominio de la razón sobre las pasiones, cuyo paradigma sería Epicteto, como la crudeza de un hedonismo que renuncia por entero a la racionalidad, cuyo paradigma sería Aristipo. Si él considera que estos artificios fracasan estrepitosamente, es porque juzga a las pasiones como fuerzas reales con el potencial de escapar al íntegro control del ego. Por un lado, las emociones dependen del ambiente material y social, de la disposición corporal, del poder de una imaginación que las fortalece o debilita según el contexto, etc. Con todo, incluso el sujeto puro, es decir,
Alguien cuya conducta aparenta no ser plenamente reactiva, más proactiva, deliberada y consciente, no está desprovisto de estados emocionales. Actuar únicamente con base en el intelecto es una imposibilidad radical, ya que todo acto, movimiento o moción implica emoción. Por otro lado, tampoco basta con querer olvidar la naturaleza del ser pensante sometiéndose indiscriminada y caprichosamente a los placeres corporales y a la gratificación instantánea para hallar la tan ansiada paz, puesto que entraríamos en un círculo vicioso que, si bien podría apaciguar el malestar en el corto plazo, acabaría por acrecentarlo a la larga. En palabras textuales del autor, tanto la razón como la pasión permanecen siempre. Procurar la exclusividad de uno de estos dos elementos muestra un desconocimiento de la propia sustancia. Debido a que la inquietud consta como un afecto que incide sobre cuerpo y alma, conjurarla con un solo acto de voluntad no es suficiente. Por ende, el pensador considera al ser humano como un compuesto dinámico al filo de su famoso aforismo «Somos tanto autómatas como espíritus». En segundo lugar, la ignorancia se entiende en el glosario pascaliano como la ausencia en acto y potencia de conocimiento puramente verdadero. En lo que a esto respecta, su inquietus epistemológico es doble. Por un lado, cualquier consideración metafísica permite medir la ingente insuficiencia humana. Abro comillas, la naturaleza no me ofrece nada que no sea cuestión de duda y preocupación. Por otro lado, el desconocimiento suscita un malsano anhelo de saber que nunca es saciado definitivamente. Abro comillas, la principal enfermedad del hombre es la curiosidad, esto es, su deseo incesante por averiguar aquellas cosas que no sabe y en el fondo no puede saber. El deseo de conocimiento como postura que alberga efectos terapéuticos o libido chendi oculta bajo el velo de malla una dinámica circular comparable a la trampa del agua salada. Cuanto más se bebe, más sed se tiene. O, si se prefiere, a una hidra que regenera dos cabezas cada vez que pierde una. Inicialmente, el aprendiz novel busca resolver las cuestiones más inquietantes para con su correspondiente temática y estrato epistémico, y cuando cumple con su cometido, se siente satisfecho. No obstante, su conquista le posiciona ante otras preguntas de mayor dificultad y en mayor cuantía, con lo cual se ve impulsado a ocuparse de ellas en pos de recuperar la sensación de certeza perdida, y así sucesivamente. Dado que el ensayista rechaza cualquier solución filosófica ante el problema del saber, podríamos concluir que un grado más profundo y riguroso de episteme no exime a su portador del ciclo de la curiosidad. A más conocimiento, más preguntas hay vis-a-vis de las respuestas. Indudablemente, hay un interés apologético explícito en su punto de vista en tanto en cuanto pretende hacer insuperable la ignorancia humana para destruir la orgullosa doctrina de los dogmáticos y racionalistas. En tercer lugar, la impermanencia consiste en el dilema de la identidad y el cambio. En la filosofía de Pascal, esta noción se encuentra condensada en la angustia generada por la temporalidad evanescente del proceso de cambio sostenido y perpetuo del mundo. Sentir que todo lo que un día fuiste, tuviste y quisiste se desvanece poco a poco hasta desaparecer por completo en el continuo devenir. A tales efectos, somos arrojados cual eyecto a esta realidad sin nada para marcharnos de la misma manera. El documental de Wabi Sabi, una rama estética del budismo japonés, contiene una visión más completa y optimista de este concepto tan discurrido en la historia de la filosofía. A modo anecdótico, un amigo me comentó: Ram, ¿no te parece que la mayoría de la gente siente que debe mantener su mente ocupada en algo, sea lo que sea, para no volverse loca? A lo que yo respondí: amigo, te ha salido una pascalada. Y es que, cito textualmente, si nuestra condición fuera verdaderamente feliz, entonces no haría falta que nos entretuviéramos pensando en ella. La infelicidad del ser humano se basa en una sola cosa: es incapaz de quedarse quieto en su habitación.
Antes bien, no dejaré a la audiencia con la miel en los labios después de haber leído unas declaraciones tan impactantes, así que continuaré con las dos últimas dimensiones antropológicas de la inquietud. En cuarto lugar, el aburrimiento designa el afecto experimentado por el individuo abandonado a sí mismo sin entretenimiento, ocupación o labor alguna. Así pues, se trata de una sensación de vacío tediosa e insoportable que imposibilita el encuentro de un verdadero descanso. Aun quienes reiteradamente consuman todas sus aspiraciones, realicen todos sus logros y cumplan todas sus expectativas, seguirán colisionando frontalmente con un atronador ¿y ahora qué? Más pronto que tarde, comenta el filósofo, el reposo absoluto se vuelve intolerable por el tremendo tedio que engendra. ¿Y cuál es la solución por la que nos decantamos? Bien, es hora de exponer la relación entre la inquietud y la diversión. A día de hoy, solemos emplear este término para referirnos a la sensación de que el tiempo pasa de forma alegre o entretenida. Hay quienes ven el divertimento con malos ojos precisamente porque nos desvía de las cosas más primordiales o importantes, sin entrar a debatir dónde reside la importancia. Sin embargo, la acepción pascaliana comprende una designación más amplia y concorde con su etimología. La palabra viene del latín divertire y se descompone léxicamente en el prefijo di, que significa separación múltiple, la raíz versus, que significa volteado o girado en dirección opuesta, y el sufijo sion, que significa acción o efecto. Habida cuenta de ello, divertirse es divergir, separarse, bifurcarse, desviarse. Y el desvío en cuestión ya no se produce respecto a aquellos quehaceres que se consideren socialmente relevantes. Véase, jugar a la consola, salir de fiesta o ver la televisión en vez de hacer ejercicio, leer un libro, iniciar un proyecto, pasar más tiempo con la familia, etc., sino a literalmente cualquier ocupación que impida la toma de contacto con nuestros pensamientos íntimos y nos aleje del estado de reposo. En este sentido, el sujeto se mantiene activo y agitado en un conjunto de tareas justamente para evitar reflexionar, por ejemplo, acerca de su paradójica condición. Nuestro conocimiento es incompleto, nuestra conducta es imperfecta, nuestro tiempo es limitado y nuestro legado es efervescente. La exaltación que proclama este fragmento emana de caracterizaciones anteriores. El hombre se halla contrariado por su impermanencia existencial y por ello actúa para olvidarse de su situación. Bajo un análisis simplificado, uno podría arguir que la diversión parece contrarrestar la inquietud e inclusive anularla por completo. Bocas que alimentar, informes que rellenar, amantes que conquistar, canciones que componer, designios que perseguir. Será más fácil soportar nuestro yugo si andamos distraídos en algo. De nuevo, insisto, ¿de qué tipo de inquietus estamos hablando? Damas y caballeros, damos pie así a su quinto y último componente, el sufrimiento. Entre todos los males susceptibles de miramiento, el autor ensalza para con el bucle de la diversión cómo la contraposición entre nuestros anhelos y la realidad provoca una fragilidad ineludible en el ser humano, tal y como expresa el siguiente fragmento. El tumulto en el que vivimos muestra siempre un desnivel entre un profundo deseo y una irremediable frustración que, si bien puede ser menos o más visible, existe siempre. Deseamos la verdad, pero no encontramos más que incertidumbre. Buscamos la felicidad, mas solo recibimos miseria, hastío y muerte. Somos incapaces de no desear la verdad y la felicidad e igual de incapaces de encontrar la certeza y el bienestar. En efecto, nadie puede abstenerse del dinamismo de una voluntad condenada a la eterna tensión entre la promesa de reposo y el factual movimiento. Con ello, el presente apunte sugiere que el entretenimiento nunca es inmediato, sino que representa un remedio temporal ante el malestar previo del que procede. Con todo, la gran mayoría de personas no suelen ser conscientes de que están cayendo en un engaño similar al de la ignorancia.
Al condenarnos a la emoción para disipar el letargo, lo único que hacemos es perpetrar nuestro sufrimiento. Se trata de una actividad autotélica, esto es, que no tiene otro objetivo más que ella misma. Príncipes, súbditos, nobles, plebeyos, viejos, jóvenes, fuertes, débiles, sabios, ignorantes, sanos, enfermos, gente de todos los países, épocas y condiciones, todos se quejan porque son el punto intermedio entre la nada y el todo. Llegados a este punto, doy por sentado que los miembros más avezados de la audiencia comentarán: ¿no guarda este planteamiento ciertas similitudes con la filosofía de Arthur Schopenhauer? Sin lugar a dudas. De hecho, ambos filósofos son frecuentemente encasillados, con más o menos razón, como pesimistas filosóficos. He aquí una de las citas más eminentes y célebres del pensador alemán. La vida es como un péndulo que oscila entre dos extremos, el sufrimiento y el tedio, el querer y su satisfacción. Mientras queremos algo, sufrimos por la carencia específica que aquello supone. Y cuando dicha carencia es satisfecha, surge algo peor que el malestar, el aburrimiento, el cual nos hace sentir el vacío de la voluntad desocupada. Empero, la rueda de Ixion jamás se detiene. Pronto aparecerá un nuevo deseo acompañado de un nuevo dolor, y su satisfacción volverá a mostrarse vana para calmar la sed de la voluntad. Una voluntad que nunca encuentra un objeto que satisfaga su querer, porque, en realidad, no quiere nada, mas se limita a aparentar un querer como fenómeno. Análogamente, las dos primeras nobles verdades del budismo clásico recogen, respectiva y sintetizadamente, que el sufrimiento es inherente a la existencia del mundo y la causa del sufrimiento es el deseo. Eso sí, esta corte asiática también sostiene una visión más optimista en la tercera y cuarta verdad noble, en tanto que ofrece una vía para erradicar la aflicción mediante el total cese del deseo. Es aquí donde el apologista diferiría argumentando que, esencialmente, es imposible dejar de desear, sino tan solo modificar nuestros deseos en su objeto y naturaleza. Una vez analizada la esfera de la subjetividad, me corresponde transitar a terrenos más elevados. Numerosas líneas de los Pensées muestran que el término inquietud ostenta también una connotación axiológica positiva. Acorde a Pascal, hemos de inquietarnos. Por lo tanto, el matemático crea una yuxtaposición de lo más evidente. ¿Cómo podríamos conciliar el hecho de que el hombre ya esté irremediablemente inquieto y al mismo tiempo deba buscar la inquietud en el marco de la apología? ¿Para qué provocar lo que en él ya existe? Presta atención a este extracto. Si el hombre se ensalza, yo lo reduzco. Si el hombre se reduce, yo lo ensalzo. Lo contradiré hasta que se percate de que es un monstruo incomprensible. Estas afirmaciones esconden una implicación harto crucial. El inquietus pascaliano no solo consiste en una condición inherente a la especie humana, o, en su defecto, en una angustia vital que se presenta sin perdón ni permiso. Además, es un valor cuya búsqueda es menester. Con arreglo a lo mencionado, procederé a explorar la vertiente moral del angst, pues, como bien indica aquel proverbio anglosajón, el demonio se esconde en los pequeños detalles. No conforme con sacar a la luz la verdad antropológica del sapiens, el autor pretende en suma evidenciar la inquietud con miras a encaminar al interlocutor hacia el largo y delicado camino de la conversión. El ser humano inauténtico declara: «Qué bello es regocijarse y jactarse con la cabeza alta. Alegrémonos, vivamos sin preocupaciones ni miedos mientras esperamos a una incierta muerte. Ya veremos qué sucederá». Antes bien, por muy hermosa que sea la comedia en todo lo demás, nada ni nadie evitará que el último acto sea sangriento. Y finalmente, esparzamos tierra sobre nuestro rostro para el adiós definitivo. Cuando Blaise llama al individuo a procurar su inquietud, se refiere a hacerla consciente con una finalidad que, por contraintuitiva que parezca, queda al alcance de muy pocos: desarrollar su espiritualidad. Sigo leyendo. Irónicamente,
El mismo hombre que pasa tantos días y noches en plena rabia y desesperación por la pérdida de un oficio o por alguna imaginaria ofensa a su honor, sabe de sobra que todo lo perderá tras su deceso sin expresar ninguna preocupación o emoción. ¿Por qué se empeña en mirar para otro lado? En otras palabras, nos angustiamos por lo que no hemos de angustiarnos y a la inversa, no nos angustiamos por lo que sí tendríamos que angustiarnos. Según el ensayista, esta quietud largoplacista en combinación con el ansia cortoplacista es el reflejo de la extravagancia de quienes rehúsan accionar conforme a la finitud, nimiedad y carencia de su verdadero ser. Siguiendo con la línea argumentativa, el memento mori de Pascal tiene el valor de una propedéutica necesaria para la búsqueda de Dios. Por cierto, seas cristiano, teísta, deísta, agnóstico o ateo, te aseguro que merece la pena escuchar sus razones. Ante todo, este proceso actuará como contrapeso al entretenimiento vacuo mediante una fijación de la mirada en lo insoportable que resulta el pecado y la muerte. Así tendrá lugar la ruptura de la paradoja de la diversión. Sí, técnicamente, el filósofo también se divierte en la medida en que se mantiene ocupado en algo, pero resulta que ese algo es un esfuerzo por extraviarse de la alguedad, por desviarse de la desviación, por divergir de la divergencia misma. Se trata de, abro comillas, la inquietud del corazón herido que suspira por Dios, muchas veces sin tan siquiera darse cuenta. De ahí que la declaración apologética se centre en el misterio de este oscuro sufrimiento como puente hacia la salvación en la divinidad. Ahora bien, Dios ya no es arquetipado como un redentor infalible aureolado de certidumbre. Tampoco será accesible a través de una fe ciega ni ofrecerá consuelo gratuito y eterno cual opio del pueblo. En cambio, se alude a una deidad que, aunque no llegue a ser tan incognoscible como para imposibilitar cualquier conversión, permanecerá oculta, camuflada, escondida. Dios inquieta por medio de su ausencia, de suerte que se revelará solamente a quienes lo busquen con todo su ser a través de figuras, símbolos y pistas que, al final, nunca dejan absolutamente clara su existencia. Por consiguiente, se espera del creyente un sacrificio con vistas a obtener el tan ansiado alivio, y aún así, este sería de carácter provisional. Dios no nos libra de la inquietud para el resto de nuestras vidas, solo la sustenta, decía el pensador francés. De esta manera, él propuso un dispositivo de claroscuro capaz de estimular la religiosidad. Si no hubiera tinieblas, el hombre no sentiría su corrupción. Si no hubiera luz, el hombre no esperaría enmienda. Es justo y útil para nosotros que Dios esté parcialmente escondido, pues es igualmente peligroso para el ser humano conocer su miseria sin conocer a Dios que conocer a Dios sin conocer su miseria. Desde este enfoque, creer es siempre una lucha contra y con una incertidumbre que jamás llega a amainar íntegramente. Así, esta dificultad se resuelve precisamente considerando la transición desde una angustia deletérea generada por la agitación del entretenimiento, la inconsistencia del tiempo y el miedo a la defunción, hacia una inquietud fecunda y lucrativa que nace de la realización de la locura del mundo. Todos nosotros estamos obligados a creer, pero dicha creencia no ha de ir acompañada de seguridad y certeza, sino de temor. Los que entren en la buena vida encontrarán ansiedad y penas en gran número, solo que éstas son redentoras en vez de nulificadoras. En resumen, el apologista no concibe la fe como la antítesis de la duda, ni tampoco como un baluarte de evidencia ni un estado de plena luz. Al contrario, hace temblar a sus feligreses. Como Dios permanece encubierto y nunca habla explícitamente al alma, ella no puede saber si es aprobada, ayudada, guiada o condenada. No obstante, no necesitamos saber que tenemos a Dios tanto como ver lo suficiente para percatarnos de que lo hemos perdido. Es el hecho de que se esconda lo que, en primera instancia, posibilita que uno pueda buscarlo auténticamente. Sin ánimo de imponer un dictamen religioso, la lección más valiosa bajo mi punto de vista es que, en su justa medida y contexto apropiado,
la inquietud como requisito moral nos devuelve a nuestra esencia más íntima, genuina y autóctona. Pascal encontró a una unidad abstracta llamada Dios como soporte de una máxima que le permitía vivir sin negar aspectos fundamentales de su naturaleza antropológica. Ahí es donde, quizás sin saberlo, forjó su escudo ante las garras del nihilismo. Como bien sabrás a estas alturas, el filósofo alemán Martin Heidegger esbozó el concepto de ser para la muerte como actualización. ¿Qué sería de mí si tuviera realmente presente que me voy a morir? ¿Cómo invertiría cada instante restante si mirara el horror del mundo cara a cara?, se cuestionó. Sea como fuere, ambos coincidirían en que vivir auténticamente conlleva inquietud por cuanto hay que afrontar principios existenciales dolorosos, portarlos en el día a día de la conciencia y vivir acorde a ellos. Si es con base en un propósito personal, un marco religioso o una rebeldía camusiana, ya es asunto tuyo. Recapitulando, el Inquietus admite, pese a su plasticidad semántica y núcleo incierto, varios rostros y usos en la pluma del escritor que recorren desde el verbo ser hasta el estar, tener o buscar. Inquietum est cor nostrum, repite Pascal con su maestro Agustín. Si agota el cuerpo, turba el corazón y cansa el espíritu, a lo mejor esta palabra procura a la par un favor que no apreciamos siempre del todo: arrancarnos del teatro de las vanidades.